Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. Ildina se ha ido de Cuba, es oficial, acabo de leerlo en los titulares. Oye, por cierto, eso de que me decían algunos de ustedes en los comentarios de que si Ildina se había ido en barca, vamos, yo no sé cómo se habrá ido, pero desde luego hay par de ellos, de los suscriptores del canal, que son brujos, Bueno, el caso es que Hilda Núñez Díaz, o más conocida como Ildina, esa youtuber cubana que ayudaba a los más necesitados de Cuba, ha tenido que dejar la isla para tener que emigrar. Por lo poco que dice en el otro vídeo de su canal, lo de la detención con el DTI, a pesar de que solo estuvo detenida un rato, parece que todo ese asunto al final es una cosa muy seria. Pero, ¿cuál fue el motivo por el que Ildina decidió abandonar Cuba realmente? ¿Creen que se fue porque había algún organismo gubernamental presionando detrás de todo esto? ¿O tal vez solo se fue en busca de un porvenir y una vida mejor? Acompáñame y veámoslo. Adiós a mi Cuba, a mis amigos, a mi familia. Así comienza la youtuber Ildina su último vídeo en el canal. Comentando muy por encima el asunto, dice que pronto nos pondrá el detalle de cómo fue la detención de hace 2 meses y de todo este tiempo que ha estado planeando el salir de Isla Juana. La joven, natural de Santiago de Cuba, llevaba semanas bajo el asedio y las presiones de la seguridad del Estado. Y finalmente salió de la isla por temas políticos, aseguró la youtuber. Ahora imagínense el enorme precio a pagar por hablar y por mostrar las cosas más allá del malecón de La Habana. Todo este tiempo en que tuve que esperar para salir del país no fue nada fácil para mí. Cada día que pasaba se convertía en una angustia, detalló Ildina, aunque no precisa el país donde se encuentra actualmente, pero por cercanía podríamos imaginar alguno que otro en especial. Ahora, el régimen cubano ha endurecido las medidas represivas con los activistas y opositores que residen en la isla. Y todo esto viene a raíz de un vídeo del pasado 5 de marzo que Ildina afirmaba haber recibido la suma de 34.000 pesos, alrededor de $200 americanos, de un suscriptor de Alemania. Y como ustedes saben, con ese dinero salió a las calles a comprar alimentos y entregarlos a varias personas desfavorecidas en Santiago de Cuba. En el propio vídeo, la joven expuso que la seguridad del Estado le había impedido grabar en un mercado de la ciudad y que una mujer la había increpado llamándola opositora. Y esto mismo también le pasó a la santiaguera Ruama Fernández, exiliada hoy en Florida, que fue víctima del acoso y la represión de la policía política, que no paró de presionarla para que dejara de hacer su labor en YouTube, pero al final ella, como muchos cubanos, pues optó por emigrar y dejar toda una vida atrás. Hasta aquí la noticia de hoy, gente. Bueno, después de esto he de decir que por una parte estoy sorprendido, pero por otra no. Una, porque de verdad que ole Ildina, porque a la muchacha de verdad que le echó coraje y como ella dice, ha dejado toda una vida atrás. Su país, con todo lo bueno y lo malo, son los orígenes y gente, dejar la tierra siempre duele. Y luego, por otra parte, sí que podía imaginarme algo así, porque lo que no es normal es que la detuviera el DTI y siguiera haciendo el mismo contenido como si nada. ¿En qué país creen que puede estar Ildina ahora? ¿Creen que Ildina por fin podrá cumplir todos los sueños que en Cuba no pudo? Muchas gracias, gente. Si te gustó el vídeo, déjame un like, comenta, comparte, suscríbete. Todos ayudan al crecimiento y la mejora del canal. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!